Muy buenos días, iniciamos esta nueva semana de actividades del proyecto 4, estamos en la semana 2, vamos a continuar con el tema de comprensión lectora, esta vez vamos a ver lo que es el nivel inferencial. Primeramente recordemos qué es la comprensión lectora. La semana pasada ya vimos un poco sobre esto, vimos que es la capacidad que tenemos para entender lo que leemos. Vimos también de que existen varios niveles de comprensión. La semana pasada analizamos el nivel literal, que es el cual entendemos lo que dice textualmente el texto. También sabemos que hay otro nivel que es el crítico, que veremos la siguiente semana, pero esta semana vamos a hablar sobre el nivel inferencial. Respecto a este nivel, consiste en buscar relaciones que van más allá de lo leído. Es decir, mediante este nivel nosotros establecemos relaciones entre las partes del texto para inferir o deducir información o extraer una conclusión de aspectos que no están escritos textualmente en el texto. Es decir, esto equivale a lo que se dicen comúnmente leer entre líneas. Y es muy importante porque nos obliga a ir más allá. Es decir, nosotros como lectores completamos el texto con nuestro pensamiento. Hace semanas pasadas vimos acerca de lo que era inferir, ¿te acuerdas? Y vimos que primeramente para inferir debemos analizar primeramente lo que veo o leo, lo vamos a unir con lo que sé o conozco y luego viene el ejercicio mental de inferir, ¿no es cierto? Entonces, vamos recordando que aprendimos hace semanas pasadas que lo que era inferir, ahora lo estamos aplicando directamente en una lectura. Vamos a verlo con un ejemplo, porque siempre con ejemplos es más fácil de entender. Te voy a pedir que pongas pausa brevemente y observes la imagen que te estoy presentando. Es un cómic. Bien, ahora vamos a inferir según lo que leíste y observaste. Pues bien, de la lectura se deduce que el niño se asusta con el militar, se odian o son vecinos. Muy bien, se asusta con el militar, ¿no es cierto? Se puede ver incluso en el rostro de cómo observa al militar mientras le habla con dureza al niño, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Durante la noche, ¿qué hizo el niño? Fíjate en el último recuadro del cómic. Muy bien, gritó, ¿no es cierto? Y ese último recuadro también nos va a ayudar para deducir o inferir qué es lo que siente el niño por lo que dice Mafalda. ¿Qué se sentiría molesto? ¿Tuvo miedo o vergüenza? Muy bien, sí, tuvo vergüenza, ¿no es cierto? Tuvo vergüenza porque Mafalda le preguntó si supo quién fue el tonto que gritó a las altas horas de la noche. Entonces, como él fue quien gritó, se sintió incomodado y se lo ve así como que se hubiera sonrosado un poco, ¿no es cierto? Entonces, podemos inferir. Textualmente no te está diciendo el niño que gritó, ni se ve que el niño haya gritado, pero por la reacción del niño y por lo que le dice que no, le niega, pero con dudas, te deja de claro de que en realidad él fue quien gritó y que se siente avergonzado. ¿Ves? Ahí ya hemos hecho el proceso de inferir. Veamos ahora con otro ejemplo. Te voy a pedir que hagas una breve pausa y leas el fragmento que te presento a continuación. Ahora vamos a leer entre líneas, vamos a inferir en base a un texto, ya no un cómic, ya no tenemos ayuda de imágenes, sino solamente texto. Pero vas a ver que es muy fácil. Bien, primeramente te voy a preguntar, ¿dónde vive Juanito? Te voy a dar opciones, ¿sí? ¿Vive en la sierra, en la costa o en el oriente? Muy bien, vive en la costa. ¿Por qué decimos que vive en la costa? Aunque no lo dice explícitamente en el texto, sí podemos sacar una conclusión al respecto, porque dice que primeramente hacía mucho calor, tanto así que parecía que iba a derretir el asfalto, ¿no es cierto? También menciona que había un sol muy ardiente y que había una playa cercana. Entonces, yo uno estas características y llego a la conclusión que se trata de la costa. Vamos a otra pregunta. ¿La historia en qué época transcurre? Muy bien, durante el COVID-19. ¿Por qué llego a esa conclusión? Recuerda que menciona que la gente caminaba lejos unos de otros, los transeúntes. También menciona de que alguien usaba el tapabocas en el cuello, es decir, es una época en la que están usando mascarillas, ¿no es cierto? Inclusive
Juanito les juega una broma en la cual se esconde y comienza a toser. Entonces, todas estas pistas nos llevan a la conclusión de que se trata de la época durante el COVID. Muy bien. Ahora, mira que también podemos sacar una conclusión respecto a cómo era Juanito. ¿Qué tipo de niño era? ¿Era un niño aplicado, juguetón o perezoso? Muy bien, era juguetón, porque como vimos hace un momento, incluso les echó una broma a los transeúntes que no los conocían. También vemos que era un niño juguetón porque durante el receso se quedaba un poquito más tiempo, porque la profesora dice que lo llamaba para que venga al aula. Se quedaba un poquito más tiempo jugando, ¿no es cierto? Bien, y por último podemos sacar una conclusión más. ¿Qué extrañaba Juanito? Muy bien, extrañaba la escuela. Él estaba recordando, añorando sus años o los días en que estaba disfrutando de la compañía de sus compañeros jugando en el patio de la escuela. Ahora bien, mira, hemos inferido sobre un texto. Como ves, es muy sencillo. Ahora vamos a hacer nuestros propios ejercicios. Mira que ya hemos practicado con dos. Ahora vamos a hacer ejercicios en base a la destreza que esté de acuerdo a tu año de base. Para el ejercicio 1 te voy a pedir que leas con mucha atención el texto que te presento aquí. Luego vas a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 te pide que hagas algunas cositas, pero muy sencillas. Mira, la primera parte del ejercicio 2 te voy a pedir que respondas estas dos preguntas en base al fragmento de lo que leíste. Vas a leer también entre líneas y vas a responder con tus propias palabras lo que tú concluyas o lo que tú hayas inferido en base a la lectura. Para la otra parte del ejercicio 2 ya está un poco más fácil porque te estoy dando los enunciados para que tú elijas el que consideres correcto. Por ejemplo, la primera pregunta te hago, ¿qué significa el que los descubrimientos científicos engloben el conocimiento en sí mismo? Pues bien, tú vas a elegir el literal que tú creas que sea correcto y lo vas a transcribir en tu cuaderno u hoja de trabajo. Lo mismo vas a hacer con la segunda pregunta, que es ¿a qué se refiere el último párrafo sobre la actividad tecnológica? Una vez más, elige el enunciado que tú consideres correcto y transcribe únicamente eso. Para el ejercicio 3 vamos a trabajar otra vez con un cómic. Te voy a pedir que hagas pausa y lo veas con detenimiento y lo analices. Vas a inferir en base al cómic. Vas a elegir el enunciado correcto y lo vas a transcribir a tu cuaderno. Pues bien, ¿por qué se preocupa el padre de Mafalda? ¿Por Mafalda, por la tele o por la cuenta de luz? Siguiente, y esta creo que es lo más importante porque aquí vas a resumir lo que inferiste de lo que dice Mafalda. Elige la respuesta correcta y transcríbela en tu cuaderno. Pues bien, ahora vamos a resumir lo que aprendimos el día de hoy. Recordamos que era inferir. Recordamos que inferir parte de lo que leo o veo, lo uno con lo que sé y llego a una conclusión que es inferir o deducir. También aprendimos, mejor dicho, recordamos que la comprensión lectora es esa capacidad que todos podemos tener para entender lo que leemos. Y el día de hoy aprendimos acerca del nivel inferencial, que es un tipo de comprensión lectora en la que el lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales y conocimientos previos. Y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Por ejemplo, recuerda que vimos sobre la lectura de Juanito. No decía allí que vive en la costa, pero como tú ya sabes que el clima de la costa es súper caliente y que hay playas cercanas, has relacionado con tus experiencias, quizás en un momento te fuiste a la playa, entonces lo relacionaste con ellos, con tus conocimientos previos y llegaste a la conclusión de que Juanito vivía en la costa. Lo mismo pasaba con los otros enunciados. ¿Ves? Es muy fácil hacer inferencias. De hecho, siempre lo hemos hecho, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, como ves, es muy fácil. Aquí te dejo un breve ejemplo de cómo puedes organizar la información. Bueno, aquí te he puesto las tres opciones porque no te puedo poner la respuesta correcta, eso sería hacer trampa. Pero tienes una breve idea de cómo puedes organizarla y te recomiendo que lo hagas en tu portafolio, trates de ir poniendo por asignatura, organizar las cosas por asignatura para que sea más factible para nosotros como docentes poderte revisar las actividades.
Y con esto, manos a la obra.